Bendito es el Señor. Vamos a nuestra Biblia, por favor. Vamos a leer ahí con el profeta Isaías, el capítulo 61, versículo 1 al 3, para honra y gloria de nuestro amado Jesús Cristo. Cuando encuentres el texto, hermano, glorifica a tu Señor, bendícelo, exalta su nombre. Hoy hemos venido a expresar la gratitud, hermano, que hay en nuestro ser. Isaías 61, del 1 al 3. Amén, gloria a Cristo. Gloria a Jesús. ¿Ya la tienes, hermano? Isaías 61, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Ya la tienes? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, gracias mi hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué palabra, hermano, tan llena de poder, de amor, que el Señor declara para todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios eterno, a ti la gloria, la alabanza, el honor y el poder. Bendito eres, Señor santo, glorioso, majestuoso. Eres maravilloso, tu presencia nos bendice y tu Espíritu nos guía. Gracias, Señor, por venir, bendito Padre Celestial, a hablar a nuestros corazones. Edifícanos, instrúyenos, corrígenos. Trae a nuestras vidas, Señor bendito, de esa dirección que necesitamos para que nuestras vidas estén, Señor, bien fundamentadas y que reconozcamos, Señor, continuamente tu grandeza y tu poder en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor Jesús, porque eres bueno y misericordioso. Y hoy estamos, Señor, aquí delante de tu presencia. Gracias por habernos redimido. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a todos nosotros nos has justificado, has lavado nuestras vidas, Señor. Nos has dado vestidura nueva. Has hecho, Señor Jesús, una obra inimaginable, Dios. Hemos venido delante de ti, Padre. Nos has acercado a ti y has tenido misericordia de nosotros, Señor, justificándonos de nuestros pecados y trayendo a nuestras vidas una esperanza de vida eterna. Una esperanza, Señor Jesús, que no habíamos imaginado jamás, pero que tú la has derramado y la has puesto sobre nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Vamos a hablar, hermano, y te voy a dar el título y después te voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a hablar de las dimensiones de la liberación en Cristo. La aclaración es en cuanto a la palabra dimensiones, porque no estamos hablando de nada místico, ni nada oculto. Y quiero expresarte antes que nada, hermano, ¿qué es una dimensión? Mira, una dimensión es una dirección o un aspecto en el que algo puede medirse o que puede experimentarse. Es una forma, hermano, en lo que algo puede extenderse y llega a moverse. Cuando nosotros hablamos acerca de una dimensión en un sentido espiritual, a veces, hermano, esta palabra dimensión la estamos usando de una manera figurada para hablar de la dimensión espiritual, de una dimensión emocional o de una dimensión social, porque aquí, hermano, no se habla ni estaremos hablando del espacio físico, sino del ámbito en el que entramos y que nos lleva el Señor
a toda experiencia humana. Las cosas que Dios prepara, de las cuales trae hacia nuestras vidas, para que se extienda su gracia y nosotros podamos experimentar toda la grandeza de Dios en esa dimensión. La dimensión, hermano, de la liberación espiritual. Y por eso hemos tomado como punto de partida Isaías 61, del 1 al 3, en donde habla, hermano, que el Espíritu del Señor está sobre él, hablando del Señor Jesús, porque le ungió el Señor, le ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu quebrantado. Esto, hermano, es una dimensión dentro del contexto espiritual. ¿Por qué? Porque esto que habla Isaías lo extendió hacia la vida de todo aquel que reconoce como Dios y Salvador. Y ¿sabes qué hace, hermano? Se está extendiendo continuamente a través de la evangelización de la palabra de Dios que tú y yo tenemos. La redención bíblica, hermano, está íntimamente asociada a la idea de la liberación. Hace un rato entonábamos este canto, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. ¿Por qué, hermano? La redención está ligada, asociada a la idea de la liberación que Dios ha traído a nuestra vida. De hecho, la historia de Israel tiene como punto de partida la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Cierto, hermano? Has leído el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo. La esperanza de la liberación, hermano, no parecía posible para ellos ni por una revolución. Un líder carismático, ni siquiera por la simple benevolencia del opresor. Pero cuando Israel ya vivía casi medio milenio de esclavitud, Dios mismo buscó a Israel olvidado. Un líder fallido que vivía exiliado en medio del desierto para revelarle que él conocía la aflicción de su pueblo y no había olvidado el pacto con Abraham. Ahora Moisés elige a Moisés, que debía de ir y decide decirle que vaya hacia los israelitas y les diga que va en el nombre del Señor. Leo el texto. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7 dice, yo soy el Señor, dice la palabra de Dios, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de la esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo y yo seré su Dios. Ay, hermano, qué palabra tan llena de poder, de autoridad, hermano, y que no iba a haber un cambio en lo que él estaba diciendo que iba a hacer hacia la liberación del pueblo de Israel, porque él dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, le dijo a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. Bien, hermano, iniciemos de esta manera. ¿Crees que a pesar del tiempo o de las circunstancias o de las dificultades, Dios no escucha tu clamor? Claro, hermano, claro que lo escucha. Y déjame decirte algo, hermano. Esta declaración que el Señor hace en Éxodo 6, 6 al 7, es tan singular, y te voy a decir por qué. Porque enfatiza que nadie más que Dios, Él mismo sacará, liberará, redimirá y declarará a Israel como su pueblo, y Él se pone como Dios de ese pueblo. Fíjate qué grandeza es la de nuestro Dios, hermano.
Porque dice, no me buscaron ustedes a mí, dice el Nuevo Testamento. Yo los busqué a ustedes. Es la misma postura, hermano, que tomó Dios a través de Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Estábamos, hermano, en una de nuestras peores situaciones, algunos. Algunos no teníamos ninguna esperanza. Pero la liberación, hermano, dentro de la redención bíblica está íntimamente asociada una con la otra. No le importó la condición en la que estábamos. Él simplemente vino y dijo, yo te liberaré. Yo te quitaré de todas tus cargas. Voy a quitarte de la esclavitud del pecado. Te voy a redimir con brazo extendido, con grandes juicios. ¿Por qué? Porque dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. ¿Qué es exhibir, hermano? Lo ridiculizó en la cruz del Calvario. A todo aquel que tenía un dominio sobre nosotros. Los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Ahí los avergonzó a todos aquellos que tenían autoridad sobre cada uno de nosotros. Él vino con brazo fuerte y poderoso, hermano. Y no solamente eso, dijo, y te tomaré a ti y a mí. Te tomaré por pueblo y yo voy a ser tu Dios. Tu gran Dios seré de ti. Qué maravilloso, hermano, es cuando la palabra de Dios nos empieza a expresar toda la bondad, el amor y el poder de nuestro Dios para con nosotros. Vuelvo a repetirte lo que te he dicho en otras ocasiones. El Evangelio no es simple. El Evangelio no es simple, ni nuestro Dios es simple. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Así que, hermano, tomando como ejemplo este contexto del pueblo de Israel allá en Egipto, la liberación total del pueblo en todas sus áreas y facetas solo descansaría, sería pagada, redimida por Dios mismo sin ninguna intervención humana. ¿Sí me entendiste lo que te dije, hermano? No hay intervención humana que nos pueda posicionar en el lugar en el que nosotros nos encontramos. Nadie, hermano, nadie puede hacer algo semejante a como nosotros Dios nos ha posicionado en este tiempo en el que estamos. Volvamos a Israel. Israel perdió su libertad en diferentes ocasiones. Y siempre fue Dios mismo quien ofreció y logró la tan ansiada liberación. Más de 600 años después del Éxodo, el Señor tendría que volver a recordarle a su pueblo lo que ya le había dicho a Moisés. Acompáñame a Isaías 41, versículo 14. Dice, no temas, gusano de Jacob. Usted es hombre de Israel. ¿Y cómo dice? Yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Aleluya. Como dice, yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Viene el destierro en Babilonia, ya estaba cercano. Una nueva esclavitud era latente para el pueblo de Israel, pero ellos podían vivir sin temor, porque el Señor seguía siendo el único libertador atento y poderoso que liberaría nuevamente a su pueblo. El Evangelio, hermano, el Evangelio en el cual tú estás caminando, estas buenas nuevas que llegaron a tu corazón, que transformaron tu vida, y que Dios vino a hacer una obra maravillosa en medio de nosotros, hermano. Este Evangelio anuncia que el Señor Jesús Cristo pagó el precio para librarnos. ¿Librarnos de qué? Del quebranto. Ofrecido, ¿por quién? Solamente por el Señor. Como dice Isaías 41, 14, tu Redentor es el Santo de Israel. El Evangelio, hermano,
Es la misma buena noticia que declara la redención y la liberación ofrecida por el Señor. Lo importante, hermano, es que cerca de 800 años después del profeta Isaías, Jesús Cristo mismo vuelve a tomar las palabras de Isaías para inaugurar su ministerio terrenal. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y fue nuestro texto de inicio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a todos los oprimidos, dijo el Señor. Y empieza su ministerio, hermano, y empieza Dios a obrar en salvación y en redención por la vida de todos aquellos 12 que fue eligiendo. Y después, hermano, los envía de 2 en 2 a predicar, a echar fuera demonios, a anunciar que el reino de Dios se había acercado. 6 meses antes de que iniciara su ministerio, viene Juan el Bautista y dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Estaba a punto de iniciar el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ya se empieza a hacer elecciones y la gente empieza a creer en su evangelio. De tal manera, hermano, que a ti, que tal vez estás bostezando, llegó el evangelio hasta tu vida. Y te trajo una salvación maravillosa, algo que no esperábamos y que vino a cambiar todo, hermano, el contexto de nuestra vida para que viniésemos a encontrar esta salvación que Cristo había traído y preparado para todos nosotros. Y es que así, hermano, Jesús proclama su divinidad al afirmar que la obra que Él vino a realizar es la liberación ¿de quiénes? De los cautivos y de los oprimidos. Estas dos palabras, hermano, cautivos y oprimidos, nos muestran primeras 2 dimensiones precisas de la liberación en la cual tú y yo gozamos en Cristo al haber sido redimidos por su obra. Déjame explicarte la primera. La liberación de la cautividad. Antes, hermano, antes de Cristo, tú y yo éramos cautivos. Es decir, hermano, que nosotros estábamos privados de nuestra propia libertad. Nosotros estábamos sometidos como si fuéramos un prisionero de guerra. Por un lado, éramos prisioneros del diablo, que el Señor lo reprenda. Quien dice la palabra del Señor que nos tenía de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo estamos? Cautivos a voluntad de él. Y es que este es el primero, hermano, la liberación de la cautividad. Una de las cosas que Dios hace en la declaración de Lucas 4:18. Éramos prisioneros del maligno. Él nos dice: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta voluntad diabólica busca meternos en engaño, en la mentira con que opera todo el sistema mundial, hermano, negando y ocultando la verdad divina bajo un manto de tinieblas. Y mientras tanto, se les sigue ofreciendo a la humanidad, a ti y a mí, nos ponen delante de nosotros una supuesta iluminación que nos permitiría ser como Dios. ¿No le dijo Satanás que el Señor reprenda eso a la serpiente? No, es cierto. No vas a morir si comes del fruto. Lo que pasa es que si comes, serás como Dios. Génesis 3:5 nos habla de ello. El enemigo siempre nos muestra una promesa falsa que nunca se va a cumplir y nunca se cumplirá.
El apóstol Pablo explica que la cautividad, porque estamos hablando de que seríamos libertados de la cautividad es engañosa y es opuesta a nuestra fe que confesamos como cristianos, hermano. Porque aprisiona la cautividad. El apóstol Pablo también nos menciona esa parte. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿A través de qué nos aprisiona de la cautividad engañosa? De filosofías, de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Siempre hay algo que está tratando de engañar. Siempre hay algo que está tratando de amedrentarnos y llevarnos a la cautividad. Por eso es que Pablo está enfatizando, hermano, que lo que está en juego es la liberación de la esclavitud de los principios del mundo que tienen engañada a la humanidad. El apóstol Pablo lo contrasta con los principios engañosos y dice además, vacíos del mundo a comparación de los que Cristo nos ofrece. Y es que precisamente, hermano, justamente el Evangelio nos presenta una liberación a través de la redención gratuita que por gracia hemos recibido del Señor Jesús, cuyo pago por tu pecado y mi pecado, hermano, también incluye la liberación del engaño mentiroso del maligno. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros, acuérdate que en el contexto, los judíos, los fariseos dicen, no, nuestro padre es Abraham. ¿Qué le dice el Señor? Bueno, pues si fuera su padre, fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Pero él le responde así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y además es padre de mentira. Sin embargo, Jesús, en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dice que con nosotros a través de Él conoceríamos la verdad y la verdad nos haría verdaderamente libres. Esta libertad que hoy estamos queriendo anunciar, hermano, y que Él también, hermano, nos dice a través de quién sucede. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, hermano, es que Cristo fue a la cruz para rescatarnos de nuestra cautividad en la que vivíamos. Éramos prisioneros por el mundo, para que esa libertad que Él traía sobre nosotros, hermano, fuera deshecha a través de la palabra de Dios que era anunciada a nuestros corazones. Cuando alguien, hermano, Dios le habló y le dijo que nos predicara, que nos hablara del Evangelio, que fuésemos salvos. Fíjate lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Pablo no duda en llamarnos a dejar las cadenas de la cautividad y las ropas de prisionero, hermano. Dice, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Esto, hermano, es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros quitemos nuestras viejas vestiduras, hermano, de que vivíamos en prisión de aquellas y que vengamos, hermano, a vestirnos del nuevo hombre. La liberación de la cautividad es sumamente importante y Dios la ha hecho por cada uno de nosotros. Volvemos al punto, hermano. No hay poder humano, ni centro metido mano humana, para que esto sucediera en la vida de cada uno de nosotros.
Vamos al segundo punto, la liberación de la opresión. Nuestro Señor Jesús Cristo vino para poner libertad a los oprimidos. La palabra opresión en el original significa aquello, fíjate, que está quebrantado en pedazos. Muchas veces así nos sentimos. Pues estamos aquí, hermano, pareciera que nada pasara. Esa no es nuestra realidad en casa. En casa nos encontramos tristes, quebrantados, oprimidos. No sabemos qué hacer. Vemos cómo están sucediendo las circunstancias y nos sentimos impotentes por todo lo que está sucediendo. Cristo viene, hermano, a poner libertad a los oprimidos. ¿A qué? A reunir todo aquello que está quebrado en pedazos y volverlo a formar para que tenga una vida nueva, satisfactoria y siente el gozo de la presencia del Señor, aún en ese tiempo en el que nadie nos ve, hermano. Sabemos que la esclavitud del pecado nos somete a vejación, a abuso y a humillación constante. El pecado nos quiebra, nos agobia, nos roba la esperanza, nos produce un profundo desasosiego, hermano. Todas las promesas del mundo sin Dios son engañosas, no se cumplen nunca. Y esta realidad oscura nos oprime, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Isaías 53 nos dice que Cristo iba a ir a la cruz del Calvario para ser molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas nosotros hemos sido completamente sanados, hermano. Por eso es que el Evangelio es el poder de Dios, hermano. Anuncia que Jesús Cristo pagó el precio para liberarnos del quebranto. Fíjate, para reconstruir tu corazón, para ponernos delante de nosotros una vida nueva. Jesús viene a liberarnos, hermano, de una vida opresiva y degradante. Y dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, serán realmente libres. Por eso es que una de las grandes promesas del Evangelio, hermano, es la liberación. Cristo fue a la cruz para rescatarnos de la cautividad del mundo y para que fuéramos libres con la verdad de su palabra. Cristo fue quebrantado para que tú y yo fuéramos reconstruidos, para que tú y yo fuésemos una nueva criatura. Así, hermano, cada uno de nosotros puede decir con todos los redimidos, la liberación que Jesús Cristo ha realizado en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que no es solamente un evento histórico, sino que fue una obra real que ha venido a transformar nuestras vidas, que ha venido a tocarnos y hacer cosas diferentes en nuestro caminar en esta vida. Que, hermano, no solamente es una historieta, porque lo que Jesús ha hecho no solamente abarca lo espiritual, sino también abarca lo emocional y nos lleva hasta la eternidad. Por eso te voy a presentar otras cuantas dimensiones acerca de esta liberación. Dios nos habla que nos ha liberado del pecado, ¿cierto? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La liberación del pecado es auténtica, hermano. Es auténtica. Pero déjame decirte algo. No solamente debemos nosotros de conformarnos con haber dejado ciertas malas actividades que teníamos anteriormente y hasta ahí limitar la salvación que Cristo ha traído por nosotros.
hay más. Hay más que Dios quiere hacer. Él quiere ejercitar nuestra vida, hermano. Jesús nos libera de la culpa y de la condenación del pecado. Rompe la separación entre Dios y nosotros, hermano. Nos justifica por su sacrificio en la cruz del Calvario y hemos pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. Amén, hermano. ¿Crees que fue así nada más, hermano? Dios trae justificación y cancelación de deuda. Por favor, ya vino Cristo. Ya deja de pensar que las cosas del pasado, es que yo hice un día esto, por eso Dios no me perdona. Olvida todo eso, hermano. Hay una justificación y una cancelación de la deuda. Nosotros no podemos vivir atados a culpas del pasado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, dice el Señor. El Señor lo ha dicho en su palabra, hermano. Colosenses 2:14, Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la ha quitado de medio y la ha clavado en la cruz. Esto, hermano, es que Jesús ha cancelado todo aquello que nos era contrario. Él pagó la deuda que no podíamos pagar. Y mira, hermano, tal autoridad tiene Cristo que nos ha declarado justos por medio de su sangre. Esta es una liberación judicial, ¿sabías? El juicio fue satisfecho en la cruz del Calvario. Por eso, aquel que ha venido a Cristo no puede vivir con culpas del pasado. Dios ha cancelado toda deuda. Toda deuda Dios la ha cancelado. No solo eso, hermano. Nos ha dado victoria sobre el maligno. Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, triunfó públicamente sobre ellos. Él quitó el derecho legal del enemigo sobre nosotros. Esta es una liberación de opresión espiritual. También, hermano, Dios ha traído libertad emocional y de nuestra alma. Acompáñame a Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, dice la palabra del Señor, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay una sanidad interior, hermano, que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros. No hay más culpa, no hay vergüenza, no hay rechazo, hay una verdadera libertad en Cristo. ¿Y sabes qué ha hecho? Ha restaurado nuestra identidad. Aquel sacrificio en la cruz del Calvario trae sanidad a nuestra alma. Y es que aunque la sanidad, hermano, puede manifestarse progresivamente, la provisión fue hecha en ese sacrificio perfecto. La redención incluye restauración integral del ser humano. ¿A qué nos referimos con integral, Gama? La redención incluye restauración integral en el ser humano. Todo el conjunto del ser humano ha sido completamente sanado, hermano. No hay ninguna parte de nosotros
que quede fuera del efecto del sacrificio y de la salvación que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha reconciliado con Él. Segunda de Corintios 5:18. Él nos reconcilió con Él mismo, hermano. Él derribó la pared intermedia de separación que había entre Él y nosotros. Nos hizo hijos y quitó aquella circunstancia en la que nos encontrábamos como enemigos ante Él. Recuperamos la comunión con nuestro Cristo. Además, hermano, Él ha restaurado para traernos vida eterna. ¿Sabes para qué? Para que seamos glorificados como Él ha sido glorificado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da esa vida eterna y nos da una promesa de resurrección. Pone una esperanza futura en nosotros y además, hermano, pone un reino eterno. ¿Sabes qué dice Eclesiastés? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue diseñado para la eternidad. El hombre en el pecado se alejó, pero viene y deposita su vida y su confianza en Cristo y retoma esa posición que Dios había dado al primer Adán. Ahora viene y lo pone sobre nosotros. Y ahora a nosotros, hermano, nos da la esperanza de la eternidad. Ese sacrificio en la cruz, hermano, no solo nos salva del pasado, sino que además está asegurando nuestro futuro. En resumen, hermano, la liberación en la cruz es redentora. Él ha comprado nuestra libertad. Sabes que también ha sido sustitutiva, hermano. Cristo tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Hizo una obra de expiación maravillosa, quitó el pecado que veníamos nosotros cargando diariamente. Nos ha dado victoria, derrotó al enemigo, hermano. Y nos ha dado, hermano, una liberación restauradora. Nos devuelve nuestra identidad como hijos del Eterno, del Dios Todopoderoso. De aquel hermano que venía no solamente a que creyéramos. Te voy a decir lo que les dije en la clase. Dios, hermano, no vino para hacernos sentir bien. Dios vino para transformarnos. Y te voy a dar un ejemplo básico. Tú tienes a tus hijos. Los empiezas a cargar de bebés y empiezan a crecer. Y cuando ellos empiezan a crecer, en tu corazón surge un sueño hacia tus hijos. Si quieres que tus hijos sean, no sé, buenas personas, buenos esposos, que sean personas que tengan un estudio, una profesión. Si quieres que sean personas que llenen de satisfacción tu corazón. Pero resulta, hermano, que el mundo empieza a arrebatar sueños que tú tenías hacia tus hijos. Y los hijos empiezan a corromper, hermano. Son groseros, malcriados, irreverentes. Pues si nosotros tenemos esos sueños y esos anhelos hacia los nuestros, Dios tiene un sueño para tu vida y para mí. Por eso Dios no vino a hacernos sentir bien, Dios vino a transformarnos.
Él quiere que tú y yo seamos hijos que obedecen a su palabra, que le conocen, que saben sus planes, que caminamos bajo la integridad que Él ha marcado y ha forjado en el camino que ha puesto delante de nosotros. Él desea que nosotros seamos hijos, que aprendamos a amar. Y mira, hermano, nos pone en una familia espiritual. Y Él dice, ama a tu hermano. Ámalo, porque también di mi vida por él. Lo he hecho a semejanza mía. Ámalo, respétalo. ¿Ya viste cómo eres con tu esposa? ¿Tú crees que ese es el hijo que yo soñé en mi corazón? Hermano, Dios viene a transformarnos, no a que nos sintamos bien. Él quiere que nuestro corazón esté conectado con Él. Que nosotros seamos, hermano, hijos que glorifican a su Creador y Salvador. Mira qué decía el salmista en el Salmo 107, 1 y 2. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Ahí está, hermano, lo que dice el Señor. Díganlo, los redimidos del Señor. ¿Qué tenemos que decir? Gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Alabanza, 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 gratitud, gratitud es lo que debe de fluir del corazón de los redimidos hacia su Salvador, y debemos de expresarlo, de vivirlo, de manifestarlo, de hacerlo patente en todo lo que hacemos, hermano. Por favor, quita ese pensamiento de ti. Dios no vino para hacernos sentir bien. Él vino para que fuésemos transformados. Él quiere transformarnos. Por eso en su palabra vienen infinidad de consejos para que nuestra vida sea completamente diferente en su presencia. Ponte de pie, vamos a orar.